con respecto a la educación. Cuando les preguntamos, en cierta forma, qué es lo que esperarían que sucediera en las aulas, su comportamiento, su respuesta, tiene mucho de sentido común. En realidad, intentando organizar, no de pretender que esas son las palabras que utilizan ellos, ¿no? Pero intentando organizar las respuestas que recibimos de los jóvenes, aparece claro que su comportamiento con respecto a la conectividad no es muy distinto del que nosotros como profesionales vamos a tener. Fundamentalmente, las soluciones que funcionan para ellos corresponden a tres principios fundamentales. Uno, la solución que adopto es significativa para mí. Y eso puede significar, uno, para un joven, tomo como punto de partida jóvenes de 15 años de edad, por razón de que son los cuyas competencias medimos en PISA. Bien, puede ser significativo para mí sencillamente porque me lo paso muy bien. ¿De acuerdo? Es la típica situación de entertainment o entertainment. ¿De acuerdo? Típicamente no está en la cultura europea, ni tampoco en la cultura escolar argentina. Yo creo que está más en la cultura escolar probablemente estadounidense. ¿De acuerdo? Donde ves cosas fantásticas, donde la gente se lo pasa muy bien. Es imposible empezar una conferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si se hacen sin abrir una conferencia de un chiste. Es contar algo gracioso. Bueno, pues esa cultura del entertainment, de una u otra forma, está instalada precisamente en determinados usos de la tecnología. Esa es una posible vía. Una segunda vía es que eso sea significativo porque me habla precisamente de cosas que me interesan o que me preocupan. Que esa es quizá la vía más europea, si ustedes quieren, la vía argentina también, yo creo. Es decir, aquello que interesa a un joven es aquello que tiene que ver con sus preocupaciones de hoy. Y puede ser, por ejemplo, relacionado con el medio ambiente, con el sexo, con las drogas, en fin, con el dinero, con, digamos, la peligrosidad en la calle, cualquier cosa que les interese y que, como verán seguidamente, tiene mucho que ver con su vida cotidiana. Segundo lugar, segundo criterio importante, las soluciones que funcionan son aquellas que nos hacen las cosas más convenientes. Si yo les dijera, al término de esta conferencia me tienen que dar unos 6 meses porque tengo que escribir el texto de esta ponencia y dentro de 6 meses se lo voy a mandar por correo, ¿de acuerdo? Probablemente cuando ustedes recibieran el texto de esta conferencia se habrían olvidado de mí, ¿de acuerdo? Muy probablemente. Bien, hoy tenemos soluciones que son más convenientes. Cuando esta charla termine, ustedes podrán acceder a estos gráficos y mirarlos en detalle, bueno, suponiendo que la tecnología nos ayude, que yo creo que sí, ¿verdad? Inmediatamente. Eso es hacer las cosas más convenientes, ¿de acuerdo? Yo puedo ir a clase perfectamente y saber que puedo prestar totalmente atención a lo que me están explicando porque esos materiales de apoyo están a mi disposición en cualquier lugar donde me encuentre, a cualquier hora del día y de la noche. Eso es hacer las cosas convenientes. Y finalmente, nunca un joven de 15 años utilizaría esta expresión, espero, pero es también aquello que nos convierte en más productivos. Es decir, es aquello que permite precisamente que nosotros hagamos una inversión de esfuerzo y obtengamos un beneficio en términos de ganancias de tiempo o de calidad en el resultado. Eso para los docentes funciona también. En un estudio patrocinado por la Fundación Telefónica en España se encontró que alrededor del 80% de los docentes de enseñanza secundaria inferior, en España se denomina eso, declaran utilizar la tecnología en la preparación de sus clases. Eso significa que destinan tiempo a la búsqueda de materiales por internet, que preparan transparencias en PowerPoint, hacen infinidad de cosas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque esas soluciones les sirven, son útiles. ¿Por qué las pizarras electrónicas han tenido tan buena aceptación entre los docentes en Europa? Sencillamente porque responden de una u otra forma a la forma y a las necesidades de la enseñanza que predominan hoy en el aula. Pues no es sorprendente que esto suceda. Ahora, si ustedes les preguntan a los docentes qué tipo de actividades desarrollan tus alumnos con el ordenador que cada uno de ellos tiene, la respuesta sigue siendo un gran interrogante. Nadie sabe. Decimos, con mucha frecuencia, que el cambio fundamental en las políticas de uno a uno en Europa ha sido un cambio topológico. Es decir, antes el profesor estaba donde yo estoy aquí, ahora está detrás del aula, porque es la única forma en que puede ver lo que hay en las pantallas de sus alumnos. Eso es lo que
una caricatura si ustedes quieren. Pero en definitiva, lo que hace productivos a los docentes puede convertir también en muy productivos a los jóvenes. Y lo que necesitamos es que aprendan que hay una serie de valores, una serie de estrategias que deben incorporar para evitar precisamente que confundan la productividad y la eficiencia con el plagio, por ejemplo. O que confundan el trabajo en equipo solidario con sencillamente, digamos, la depredación del trabajo de los demás. Eso necesita una intervención educativa. Por consiguiente, en ausencia de cualquier intervención educativa, lo que un joven de 15 años va a considerar productivo es resolver las tareas escolares que ustedes se plantean con el mínimo esfuerzo. Y esto no debe ser así. Por consiguiente, debemos calzarnos, digamos, las botas de trabajo e intentar explicarles que podemos conseguir soluciones que sean significativas, que les hagan el trabajo más conveniente y sobre todo más productivos, pero además avanzando conjuntamente en aquellos valores que consideramos que son importantes. Bien.